Vamos a hablar sobre los tipos de estudios epidemiológicos. Dentro de los estudios epidemiológicos hay dos grandes clasificaciones, que depende de la capacidad que tenga o no los investigadores de manipular o no la exposición. Y dentro de esos están los no experimentales, que son los que van a ser objeto de estudio en esta clase, o los experimentales, en donde está el ensayo clínico, ensayo de campo, el ensayo comunitario de intervención, y voy a dar una pequeña explicación sobre algunas características de estos estudios experimentales y después hablaré de los estudios que son objeto del abordaje de la clase. Los estudios experimentales tienen como objetivo evaluar los efectos de cualquier intervención que hagan los investigadores sobre esas poblaciones que van a evaluar, y esa intervención puede ser preventiva, curativa o de rehabilitación, y tienen como objetivo especial tratar de establecer una relación causal y asimismo analizar el comportamiento de esa intervención comparando dos grupos. ¿Cuáles son las características de esos estudios experimentales? Por un lado, que hay una manipulación del investigador. ¿Por qué? Porque va a haber la intervención de un grupo de sujetos, que es el grupo de sujetos a los cuales se les va a implementar o el medicamento o la vacuna o esa medida preventiva que se desea evaluar. También va a haber uno o más grupos controles, que son grupos a los cuales esa medida de intervención o medicamento o acción está ausente. Y la aleatorización es porque la asignación de los individuos a cualquiera de los dos grupos, bien sea de control o al grupo que se va a intervenir, ¿no es cierto?, con esas medidas que vamos a evaluar, se hace de manera aleatoria para que no hayan sesgos de selección y estén en igual de condiciones estos sujetos para poderlos comparar. ¿Cuáles son los tipos de estudios experimentales? Está el ensayo clínico, que es uno que es bastante frecuente y sirven para determinar si un nuevo medicamento o procedimiento puede prevenir, detectar o puede servir para tratar una enfermedad. También están los de intervención comunitaria. Estos de intervención comunitaria van a permitir evaluar la eficacia de intervenciones preventivas que son aplicadas en especial a grupos o poblaciones. Y está el otro, que es el ensayo de campo o preventivo, que son estudios que se utilizan para evaluar la eficacia de acciones preventivas, al igual que el anterior, pero aplicadas a nivel individual. Entonces, este es a nivel poblacional y este es ya a nivel individual, es decir, la observación de un grupo de individuos más pequeño. Dentro de los ensayos clínicos hay uno que en este momento tiene mucha importancia a nivel global, que es el ensayo clínico denominado Solidaridad, que es un ensayo terapéutico que se está utilizando, es liderado por la Organización Mundial de la Salud y tiene como objetivo ensayar, poder comparar las opciones de tratamiento contra el COVID-19. Se está aplicando a pacientes de múltiples países. Y en este estudio, pues hay un grupo, ¿no es cierto?, que es el grupo el cual se está tratando con esos diferentes medicamentos, y hay unos grupos control que son a los pacientes que no se les aplican esos medicamentos que se están evaluando y se comparan, ¿no es cierto?, cuál es la evolución de la recuperación y demás entre estos individuos. ¿Cuál es la premisa que tienen estos estudios? Es que se debe interrumpir la administración de esos tratamientos cuando se observan que no son eficaces o cuando pueden tener efectos adversos para la salud de las personas que lo están en este momento evaluando. Entonces, estos estudios son muy relevantes, pero donde vemos que hay una intervención. Esos sujetos son sometidos en este caso, a un medicamento, y es decir, que ese efecto está siendo evaluado y este estudio está siendo intervenido por los investigadores. Dentro de los estudios analíticos que vamos a ver,
y que son no experimentales están los estudios descriptivos. Son estudios muy importantes, son estudios sencillos por lo general, pero son estudios que son muy relevantes en especial cuando se aplican en enfermedades nuevas o en aquellas donde hay poca información sobre la historia natural. Estos estudios epidemiológicos descriptivos hacen parte de la epidemiología y tienen como objeto estudiar un evento o una enfermedad, saber cómo se distribuye, qué tan frecuente es este evento en una población, teniendo en cuenta el lugar y el tiempo en que este evento se presenta. También describe los problemas de salud en una población, pero no me establece relaciones causales o de asociación con otros factores de riesgo o protección. Simplemente lo que describimos es la frecuencia con la que aparece, todo el impacto que puede tener en la población, pero yo no comparo, no puedo establecer medidas de asociación en este tipo de estudios porque se trabaja con una sola población. Se realizan cuando se tiene poco conocimiento de qué, del evento o enfermedad, de la frecuencia con la que este evento o enfermedad se presenta en la población, cuando se tiene poca información sobre la historia natural y social de ese evento, y también cuando se desconocen cuáles son los factores determinantes, tanto factores de riesgo como factores protectores que inciden sobre la presentación de este evento o problema. ¿Y cuál es el fundamento de esos estudios descriptivos? Es la observación cuidadosa, el registro objetivo. Me permiten tener como una fotografía, una visión general de la situación de esa enfermedad o evento de salud en una población. Y para ello requiere de unas fuentes de información, ¿no es cierto?, que sean muy consistentes para poder tener información sobre las variables de persona o animal, de tiempo y de lugar. Por eso se basan en la descripción. ¿Por qué son tan útiles? Porque incrementan y mejoran el conocimiento de determinado evento, de las enfermedades, de los factores de riesgo, factores protectores. También me permite estudiar eventos de etiología desconocida, en este caso como los estudios del COVID-19, que han sido muy importantes los estudios descriptivos, que han permitido establecer cuáles son las poblaciones más vulnerables a la enfermedad, poder establecer cuáles son las medidas preventivas que se debe aplicar a nivel individual o grupal. También estos estudios descriptivos me permiten conocer la historia natural de esa enfermedad, es decir, cómo se va comportando, cuáles son los efectos adversos sobre la salud, si se da la condición de portador o no, y conocer todo sobre la historia natural de esas enfermedades. También identificar los factores de riesgo. Pueden generar hipótesis, son muy importantes porque generan hipótesis para que después se puedan probar por medio de estudios analíticos posteriores. Y permite también identificar necesidades de salud. Proporcionan también bases para la administración, la planificación y evaluación de los servicios de salud. ¿Por qué? Porque va a permitir, ¿no es cierto?, de acuerdo a cómo se comportan, la presentación de los casos a lo largo del tiempo, vamos a poder saber si las medidas que se están implementando son efectivas o no. Ustedes han escuchado en el COVID que si se ha aplanado la curva de contagios. Podemos hacer predicciones a partir de esos estudios, o sea, de hacer sugerencias y poder saber cómo esa parte administrativa y de planificación de esas medidas preventivas son efectivas o no y de poderlas evaluar. También para elaborar normas y procedimientos y contribuyen a explicar la relación que hay entre ese evento o enfermedad y los factores de riesgo. Y la gran ventaja es que esos factores de riesgo también incluyen los sociales, los ambientales, todo lo que pueda afectar, que determinen o condicionen la aparición de ese evento de salud o enfermedad. ¿Cuáles son las fuentes de información de los estudios epidemiológicos descriptivos? Hay unas fuentes que son indirectas. Uno se puede basar en las estadísticas oficiales de los servicios de salud, como la mortalidad, la morbilidad, la letalidad. También hay unas directas que son, pues se puede obtener información a través de encuestas y consultas.
y también a través de información que proporcionan otros sectores como datos económicos, geográficos, sociales, demográficos, medioambientales. Entonces, para ello, para hacer un buen estudio descriptivo, se requieren unas fuentes de información muy sólidas. ¿Cuáles son las variables que estos estudios evalúan y analizan? Las de persona, como la edad, o persona o animal, como la edad, la raza, la nutrición, las características endógenas que tienen esas poblaciones y que pueden favorecer o que pueden prevenir la aparición de ese evento de salud que estemos estudiando. También tienen en cuenta el tiempo en que estos aparecen, a nivel del tiempo calendario, el tiempo cronológico, el tiempo biológico y el tiempo epidemiológico. También nos permite clasificar esas variables de lugar que pueden afectar la aparición de esta enfermedad. Estos estudios pueden ser longitudinales, son longitudinales, ¿no es cierto?, porque se realizan en un momento determinado, en un área geográfica o en una institución, y estos estudios descriptivos pueden ser de dos tipos, retrospectivos o prospectivos. ¿Cuáles son los retrospectivos? Son aquellos que se realizan cuando el evento ocurrió antes de la investigación y por lo tanto esa información yo la adquiero de registros, pero que deben ser de muy buena calidad. Tienen una ventaja estos retrospectivos, que son de bajo costo, son fáciles de realizar porque se basa en información que ya se ha registrado en años anteriores, pero requieren de unos registros que sean muy confiables. Los prospectivos, por su parte, son aquellos estudios cuando el evento ocurre a partir del comienzo de la investigación, es decir, que se inician la recolección de los datos se inicia a partir del inicio de la investigación. Son más costosos, por supuesto, porque requieren un tiempo de seguimiento. Y estos tienen como ventaja que la calidad de la información no depende tanto de los registros. Entonces, por eso estos prospectivos son también muy valiosos para poder evaluar las características, conocer la historia natural de esos eventos que estamos estudiando.